No contesto. No soy diabética, por eso. ¿Por qué le Porque le pongo ¿Tres? azúcar. Y a mí también me criticaron. Pero a mí estaba amargo. ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Bueno, ahora sí, Andrea, bienvenida, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre patología tiroidea en pediatría. Es un poco extenso todo el tema, así que si les interesa algo más o algo menos, me van cortando. ¿Sí? Bueno, lo que yo pensaba hablar es un poquito de embriología, anatomía y fisiología, del hipocongénito, que tiene una relevancia importantísima en pediatría, el hipotiroidismo adquirido, el hipertiroidismo, el eutiroidismo enfermo y el cáncer de tiroides. Bueno, la embriología y anatomía y fisiología sabemos que, bueno, la glándula tiroidea se forma del endodermo en el piso de la faringe entre la tercera y cuarta semana de gestación y viaja caudalmente para dejar el tracto tirogloso en el cuello, ¿sí? Esto lo puse porque me parece importante cuando uno tiene un paciente con un quiste tirogloso. El quiste tirogloso lo que hay que valorar es una ecografía tiroidea para asegurarnos que no esté ahí adentro, porque si vos le operás el quiste tirogloso porque se infecta y estaba la tiroides ahí, lo dejás sin tiroides. Entonces hay que valorar, eso sería el mecanismo, porque hay muchas veces los quistes tiroglosos los veo. En la práctica mucho no me mandan, pero antes por ahí más. Y que el quiste tirogloso se trata si estéticamente molesta o si se infecta. Si no se ve, por ahí no. Bueno, es un divertículo que se vuelve bilobulado, se fusiona en el aspecto ventral de la cuarta Wolfram-Heinke, bueno, y pasa a la posición normal, que es en la cara anterior del cuello. ¿Sí? Esto es importante cuando veamos ahora hipotiroidismo congénito, las etiologías, ¿sí? Porque el hipotiroidismo congénito puede ser que el bebé nazca sin tiroides, o que nazca con una tiroides media, o en otro lugar, que se llama ectópica, ¿sí? Y es por este mecanismo, porque se forma en la faringe y hace el caminito en la panza de la mamá y hasta llegar hasta acá. A veces se traba uno de esos caminitos por algo, entonces queda tejido sublingual, ¿sí? O media tiroides. Y ver las diferencias del peso. Cuando un bebé nace pesa 2-3 gramos, muy chiquitita, por eso hacer una ecografía en un bebé recién nacido a veces es difícil y a veces se informa como normal, y es el lecho vacío, porque es muy parecido, ¿sí? Cuesta, es un ecografista entrenado. Y en el adulto pesa de 18 a 60 gramos. Bueno, y que la unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo. Bueno, un poco de fisiología para entender que la tiroides, bueno, va a fabricar las hormonas tiroideas, que son T4, T3 y T4 libre. Hay un receptor de TSH, y la TSH se fabrica en la hipófisis por el estímulo de la TRH en el hipotálamo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un paciente con TSH elevada, yo lo que le explico a la familia es que la TSH está indicando cómo está sensando la hipófisis que funciona en nuestra tiroides. Entonces, si yo tengo un hipotiroidismo, la hipófisis sensa que a la tiroides le pasa algo, entonces quiere compensar esto para que la tiroides ande bien, entonces le manda más TSH. Entonces, un hipotiroidismo es TSH alta y una T4, T4 libre y T3 baja. Eso es un hipotiroidismo primario, que es lo más común, que es cuando la glándula falla. Pero si tenemos un hipotiroidismo central, este mecanismo no está vigente, porque si no anda el hipotálamo, no anda la hipófisis, no manda ninguna, ¿sí? Bueno, este es un gráfico de la celulita tiroidea, ¿sí? Cómo se fabrican las hormonas. No les voy a hablar de todas estas enzimas porque es muy complejo, pero cómo entra el yodo, cómo se va, por un montón de enzimas, se va produciendo la T4 y la T4 libre. El hipotiroidismo, bueno, es la endocrinología más frecuente en la infancia, ¿sí? Del consultorio es un porcentaje muy alto de patología que uno ve, y es importantísimo saber que tiene un rol crítico en el crecimiento, desarrollo y metabolismo, y que es fundamental en los primeros 3 años de la vida, ¿sí? Porque hace que el cerebro se forme. Después el hipotiroidismo congénito y que eso hay que tratarlo enseguida, ¿sí? No es lo mismo un hipotiroidismo en un adolescente de 12 años que ya creció, que ya su cerebro funciona bien, que te puede dar cansancio, todos los síntomas de hipo, que un bebé, ¿sí? Por eso en menores de 1 año si uno lo sospecha, no hay que perder tiempo en diagnosticarlo. Entonces voy a hablar un poquito de pesquisa, ¿sí? La pesquisa de hipotiroidismo congénito, primario, ¿sí? Sepan que la pesquisa no detecta los
hipotiroidismos centrales. Hay algunos países en el mundo donde se mide en la tarjetita TSH y T4 libre o T4, entonces ahí podrías encontrar a todos. En cambio, acá en Argentina, en la mayoría, se miden solo valor de TSH. Entonces el hipotiroidismo central pasa desapercibido. Entonces si uno tiene un nene que no se sienta, que no camina, y vos decís, no, tiene pesquisa normal, bueno, puede ser un hipotiroidismo central. ¿Sí? ¿Por qué no se incluye? Porque la frecuencia del hipotiroidismo central es, ahora lo voy a poner, es mucho más infrecuente. Entonces se hace por costo-beneficio, ¿no? Que conviene hacer. De la incidencia pediátrica del hipotiroidismo congénito es de 1 cada 1.800 a 2.000 recién nacidos. ¿Sí? Es frecuente. Estas son fotos que las quise poner porque son pacientes con hipotiroidismo congénito no diagnosticados por pesquisa, cuando no existía la pesquisa. ¿Sí? Si no me equivoco, cómo... antes de la pesquisa se hablaba de 1 en 350, 1 en 500. Sí. Eso me sorprendiste cuando fue, leí el dato. Sí. Se modificó. Se modificó porque se encuentran, y claro, muchos países de los que se encuentran ahora después son transitorios, que después voy a hablar. Claro. Entonces, por ahí esos tenían un hipotiroidismo adquirido de más grande y era congénito por ahí. Claro. ¿Sí? Las dishormonogénesis, que es cuando tienen glándula en su lugar y por ahí no funciona del todo bien la tiroides, por ahí no tienen tanta clínica. ¿Sí? Así que esta foto, la idea, por suerte, no la vemos más. ¿Sí? Gracias a la pesquisa esto no existe. Esto está sacado de Nelson. Bueno, entonces la única manera para poder llegar al diagnóstico oportuno es con la pesquisa. El paciente no va a tener ninguna clínica, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que es una enfermedad inaparente en la etapa neonatal y que solo el 5% de los recién nacidos tienen síntomas. Y generalmente son síntomas leves, pero hay un poco de ictericia, ¿sí? Porque llegan antes de los 15 días de vida. Y librada su evolución, si no los tratamos o no los detectamos, bueno, el daño neurológico es irreversible y hay un severo compromiso del crecimiento. Y esto puede dar discapacidad mental y física. Es una de las pocas enfermedades que tienen, yo siempre les explico a papás cuando los veo de primera vez, una enfermedad que puede dar discapacidad mental prevenible. Si no hace las cosas bien, no va a tener una vida normal. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer es tomar una pastillita por día. Bueno, esto lo puse porque me pareció importante para recalcar qué dice la Academia Americana de Pediatría de qué esperamos de un programa de pesquisa neonatal. Bueno, hay que educar, no sirve solamente hacer el diagnóstico, hay que educar a los papás y al pediatras para que sirva la pesquisa, porque son ustedes los que la hacen, ¿sí? Los que reciben los bebés, que sea rápida, que sea confiable, saber bien cómo recolectar y el transporte confiable de la muestra. Si la tarjeta queda en la sala de enfermería y no llega al centro de confirmación, no sirve de nada. Pronto, ubicación y seguimiento del individuo con test anormal. Si no tengo el diagnóstico y no puedo encontrar a la familia, no tengo el teléfono, no tengo la dirección, tampoco sirve de nada. Diagnóstico de certeza con pruebas confirmatorias, que ahí ya entramos nosotros. Educación, consejo genético y apoyo psicológico a la familia. Y un manejo y tratamiento adecuado de los pacientes. Y revisar la estadística. Este número que él me decía que antes era es porque se analizan los datos de las pesquisas que uno va teniendo de confirmación. Bueno, entonces, ¿cuándo conviene que una enfermedad sea pesquisada? Bueno, cuando el diagnóstico precoz te sirva, ¿sí? Cuando la relación costo-beneficio es favorable, cuando hay una prueba confiable para poder detectarlos y cuando hay un sistema sanitario que esté organizado, ¿sí? Entonces, la prueba de pesquisa o screening son métodos simples y prácticos para seleccionar individuos sospechosos, pero que no certifican el diagnóstico. Justo en esta patología, la mayoría de tarjetas positivas para hipotiroidismo congénito se confirman. Hay algunos que son border, la idea es que no se escape ninguno, ¿sí? Pero, por ejemplo, para otras enfermedades, como hiperplasia suprarrenal congénita, hay muchos por ahí falsos positivos que después no tienen la enfermedad. No importa, la idea es que no se escape ningún paciente. ¿Sí? Es poco específico, sensible, sí, pero poco específico. Pero justo para hipotiroidismo no. Bueno, esto es como para que sepan cómo funciona el Proditec en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está el Ministerio de Salud y Maternidad en la Infancia con una comisión coordinadora, están los centros asistenciales, que son los hospitales provinciales, municipales, bueno, clínicas, todo figura acá. Hay un sistema de transporte para las tarjetas, ¿sí? Que se hacen por correo. Está el laboratorio de pesquisa, que es la Fundación Bioquímica Argentina, y la comisión coordinadora está formada por nosotros, por el Hospital Sor María Ludovica. Toda la provincia de Buenos Aires se confirma en el Ludovica, ¿sí? Después hay otros programas que por ahí mucha gente cuando le dicen FEI, sí. El FEI es de Capital, ¿sí? ¿Es de qué? De Capital, no es de la provincia de Buenos Aires. Fundación Endocrinológica Infantil. Sí, cuando todo el mundo dice, ¿tiene FEI normal o no? Bueno, nosotros decimos Proditec, porque en realidad los nenes que nacen en la provincia de Buenos Aires es Proditec. Hay algunas clínicas privadas que usan el FEI,
No está mal, la idea es que no haya ningún centro que no esté usando ninguno de los dos, ¿no? Pero Claro, la provincia... mayoría se mandan todos acá. Sí. Todos provincias. Todos Yo provincias. Proditec. Es Proditec, no es FEI. Sí, pero siempre escucho que dicen, tiene FEI Para normal. Para mí debe ser porque lo han escuchado y quedó acá en el pueblo. Que es grande la red de FEI también. Claro, ¿sí? sí. Bueno, y después está el centro de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, que lo hacemos el servicio de, bueno, neurología está puesto ahí, pero en realidad si los chicos no tienen ninguna idea es que no tenga que ver neurología, endocrinología somos nosotros, el laboratorio es nuestro laboratorio de confirmación, y es importantísimo el servicio social, ¿sí? Que es el que localiza a los pacientes. Cuando hay una pesquisa positiva, por 3 vías de mecanismo se busca el paciente. El laboratorio, la Fundación Bioquímica, intenta ubicarlo, servicio social, nosotros también, y el laboratorio donde nació el chico también. La idea es que es muy raro que se escape. ¿Sí? Es un sistema muy... Sí, funciona bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero tenemos la muestra en sangre en papel de filtro. Si la muestra es inadecuada, la fundación pide una segunda muestra. Si la muestra estuvo bien, la TSH ahí está mal. Vieron que dice 11. Bueno, ahora en el 2021 se bajó el corte de la TSH. La TSH ahora es 8.5 en tarjeta. ¿Sí? Si la TSH da menos de 8.5 es una prueba normal. Si la TSH da más de 25, directamente se deriva el Ludovica. Si da más de 8, se pide una segunda muestra. Ya no me acuerdo el corte, de 8 a cuánto, ¿no? Pero eso está todo estandarizado y te lo dice la fundación. Y si el paciente viene al servicio y tiene una TSH de vuelta más de 8.5, tiene que venir al hospital. Bueno, esto sí es importante, que tener una pesquisa positiva no es lo mismo que tener la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos que tener el diagnóstico de confirmación en la etapa neonatal y nosotros hacemos a los 3 años un diagnóstico de revaloración, porque de las pacientes que tienen glándula en su lugar, que son dishormonogénesis, un 5 o 10% pueden ser transitorios. ¿Sí? ¿Por qué se elige la edad de los 3 años? Y por lo que hablábamos, yo para hacer los estudios de revaloración es una ecografía, que sí la podría hacer en cualquier momento, y el otro estudio es un centellograma con TNS 99. Yo para hacer el centellograma tengo que tener el perfil tiroideo alterado. Entonces, a propósito controlado, se le suspende o baja la dosis al paciente para poder hacer la centellografía. Si podemos hacerlo en la etapa neonatal, está buenísimo. ¿Sí? A veces cuando el centellograma está roto no se puede, en pandemia costó un montón. Solamente no se reconfirman los que de bebitos dio una ectopía, por ejemplo, que está claro el diagnóstico. Si no, a los 3 años también se hace. Por eso para ahí no es tan importante hacerlo de inicio, porque el tratamiento lo vas a hacer igual hasta los 3 años. No es que... Bueno, esta es la tarjeta que todos conocen, ¿sí? Y esto, por ahí es importante por si... Bueno, acá no hay neo, no hay maternidad. Esto es más importante para las maternidades, saber cómo tomar la muestra. Son 3 mililitros de sangre, tubo polinizado, o sea, que sea muy prematuro, que por ahí se puede mandar un poquito menos de volumen. Solicitar TSH, T4 y T4 ELIVA al bebé y a la mamá, porque puede ser que la mamá tenga hipotiroidismo, ¿sí? Centrifugar para separar el plasma y enviar al laboratorio, al sector de RIA, de endocrinología, que queda en el segundo piso. Si se envía en el día, con que esté con un hielito alcanza. Pero si va a tardar más la muestra, por el transporte, porque es el conurbano y no pueden, se congela y mandan la muestra congelada. Pero todas las provincias vienen para acá. Eso Sí. es lo que digo, Bahía Blanca. toda la provincia viene para acá. Sí, después hay un montón de endocrinólogos en toda la provincia que nosotros los confirmamos, por ahí le hacemos el primer, depende de lo que quiera la familia, generalmente el primer control preferimos hacerlo acá y después los derivamos, ¿no? Porque si no, no podemos... Mar del Plata, Sí. todo Todo acá. eso Se confirma mandan acá. O sea que le sacan la muestra. Sí, bueno. Sí, saca los mililitros, se viene de lejos, viene la congelado. tarjetita también. Sí, No, la tarjeta, Sí. sí. Claro, como tarjeta. Claro, bueno. por eso tenemos un caudal de pacientes Claro, Claro, por importantísimo. eso y Bueno, esto me pareció importante tenerlo porque por ahí siempre preguntan, ¿no? Condiciones de que puede requerir segundas muestras. Por ejemplo, todo paciente que nació prematuro con menos de 32 semanas de gestación, hay que repetir la tarjeta a los 21 días, ¿sí? De TSH. ¿Sí? Si tuvo embarazos múltiples, a los 14 días. Si un chico está gravemente enfermo y la tarjeta dio normal, digamos, si no alterada ya me llegó a mí, pero si no hay que repetir una vez superado el cuadro de gravedad. ¿Sí? Después es importante que siempre preguntan los pacientes tratados con corticoides en las NEO, ¿sí? Entonces habría que repetir una tarjeta 14 días después de suspendida la medicación, y ahí habría que repetir no solo TSH, sino hidroxi, ¿sí? Porque si te dio normal y vos le diste corticoides, justo el corticoide es el tratamiento de la hiperplasia. Entonces hay que repetir una tarjeta a los 14 días. Madres que recibieron tratamiento con corticoides en el último mes de embarazo, es el último mes, ¿sí? Hay que repetir las dos, TSH y hidroxi, a los 14 días de vida.
Pacientes que recibieron tratamiento con dopamina, bueno, una vez que suspendan, porque sabemos que la dopamina actúa y puede elevar la TSH, entonces hay que repetirla. Transfundidos a las 72 horas de transfusión, ¿sí? Todas las pesquisas, ¿sí? Si lo ves transfundido hay que repetirla. Bueno, y estos chicos graves, ¿no? Conectados a dispositivos de circulación extracorpórea, bueno, esto la gente de cardiovascular lo sabe bien, que hay que repetir toda la tarjeta. Bueno, entonces el centro de confirmación es el hospital de niños. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, le pedimos el laboratorio, lo revisamos, le explicamos a la familia, les hacemos firmar un documento, ¿sí? Se les entregan un montón de formularios, uno para el pediatra, otro para el centro que se hizo el laboratorio, si fue un laboratorio privado, para que sepan que ya vino, un papel que habla de toda la enfermedad y otro de cómo se da la medicación. ¿Sí? Se llevan todo por escrito para más que se los expliquemos todo bien. Y se hace firmar un consentimiento, ellos entiendan el riesgo de no cumplir adecuadamente, ¿sí? Y que se citan por servicio social. Los pacientes que no vienen se citan. ¿Sí? Y Bueno. Perdóname, los pacientes como doctor que vienen, o sea, de la provincia, del resto de la provincia, ¿ustedes también los citan? ¿O se hacen en las localidades, que eso, Bahía Blanca? Servicio social sí se comunica o directamente con la familia, está el teléfono, y pero si el no, con el... lo hacen ustedes, tienen que venir acá o se hacen en el lugar de origen. No hay mucho, bueno, eso depende de dónde viven. El primer control siempre acá. Generalmente la familia quiere elegir, cuando ve cómo nos atendemos y todo, no es que, pero si se quieren ir, sí, pero buscamos que sean endocrinólogos infantiles, que hay en toda la provincia, ahí somos pocos, pero hay una red, ¿sí? Bueno, explicamos cómo dar la pastillita, que no es tan sencillo, con la cucharita de metal, poner la pastillita, adecuada a la boca, que la tome, con ayuno de por lo menos 40 minutos, ¿sí? Podría ser con leche materna, porque a veces un bebé de 10 días toma teta todo el tiempo, ¿sí? Yo prefiero alejado, pero podría dejarla con la leche. Bueno, explicarles cada cuánto son los controles, bueno, y las cartas que les decía de la maternidad, para el pediatra. Y importantísimo el rol de la asistente social, que evalúe si entendieron todo lo que se explicó, ¿sí? Y bueno, la contención social, porque a veces los papás lloran, ¿sí? Por más que uno les explique que no va a haber ningún riesgo si hacen todo adecuadamente, no deja de ser un susto para una familia que pensaba tener un nene sano y tiene una enfermedad, y vos lo ves al nene sano, ¿sí? Porque realmente luce sano porque no le dimos tiempo a que tuviera clínica. Y lo que les hablaba hoy, la centellografía con tecnesio 99 y la ecografía de glándula tiroidea, que si se puede, se hace de bebé. Si no, se hace igual a los 3 años para la reconfirmación. Bueno, el tratamiento es con levotiroxina. La dosis la calculamos por el peso, pero ahí tenemos también en cuenta el perfil tiroideo, y es de 10 a 15 microgramos kilo día, en una sola toma. Y yo acá les aclaré lo de que no conviene cambiar de marca. ¿Sí? Hay 2 marcas más, las que más se usan. Montpellier, que tiene beneficio de tener una rayita en el medio y se podría por ahí fraccionar la dosis. Entonces, un chico requiere algunos días 25, otros 50, porque pesa poquito, podemos. Y la de Glaxo, no, viene de 25, de 50, 75. ¿Sí? Esto es un resumen de la hoja que le damos a la familia. Entonces, yo les pongo, es conveniente que se administre por la mañana, todos los días, para no cometer errores, que utilicen un almanaque así, van anotando, que esté puesta en la heladera, en un lugar cerca de la casa, para que la medicación no esté accesible a otros nenes, ¿sí? Porque ha pasado, ¿sí? Que piensan que son caramelos y se la toman los hermanitos, ¿sí? El momento más adecuado es media hora antes de la leche, ¿sí? Conviene que esté con la pancita vacía, no solo para que esté mejor la absorción, sino para que no vomites también, ¿sí? Yo a veces les digo, bueno, si toma la leche enseguida, no es que le va a hacer mal, pero si yo le doy 50, por ahí entran 45, así les explico como para que entiendan por qué es. Si la vomita, no la pueden volver a recibir, porque se espera el otro día y hay que intentar que eso no pase muy seguido, ver qué pasó, estaba mal sentado, tenía la panza llena. Si ves que la escupe enseguida toda, bueno, ahí la preparás de vuelta y se la das, ¿sí? Y no conviene con jeringa, que lamentablemente en todas las clínicas, por comodidad de la enfermería, lo usan así, porque queda un montón. En la cosa, en el émbolo, en todo. Claro. Porque queda en el émbolo, queda en el plástico, queda en todos lados, ¿sí? Bueno, ser muy cuidadoso en disolverla, prestar atención de no volcarla, utilizar la cucharita chiquita que ya les dije, no usar siempre digo, no usen una cucharita de plástico que sea de metal, que yo vea si me quedó. Si usas una cucharita de plástico blanca, por ahí te quedó la mitad y no te das cuenta. Tenemos un internado nosotros que le pasamos, que no son. Sí. Por eso por ahí tiene una dosis un poquito más alta y no pasa nada. ¿Sí? Pero por ahí si estuvieran en la casa requerirían una dosis más chiquita. Claro. ¿Sí? No usar el dedo para disolverla, usar otra cuchara de metal, porque si usas el dedo te queda en el dedo. ¿Sí? Bueno, lo que hablaba hoy, si vomitaba, no sabemos cuánta medicación vomitó, bueno, no al otro día hacerlo bien, ¿sí?
Y siempre recordarles que el día que se sacan sangre es el único día que no se la dan a la mañana. Se la dan después de la extracción, porque si no yo mido la pastillita. ¿Sí? No suspender la medicación por su cuenta, eso es algo re importante, ¿sí? Y si el pediatra le da otro remedio, tampoco. Yo siempre indico que lo tomen alejado de cualquier remedio. No porque haga mal, sino porque si el chico hace una reacción alérgica, cualquier remedio, se brota o algo, para que no le echen la culpa de la levotiroxina, porque no tiene ningún efecto adverso. Estamos dando algo que nos falta, así que no. Bueno, esto lo puse porque sí, acá lo usamos bastante, por ahí. ¿Qué hacer si un paciente va a tener ayuno de poquitos días? No pasa nada, ¿sí? Pero si va a tener un ayuno prolongado porque se opera o porque no puede tomar. Tengo unas ampollas ahí, no sé si te pueden servir a vos para no se venzan. Bueno, después miramos la Pero fecha. no necesito, te pido vos. Sí. Pero importante que Bueno, no se venzan para nadie. Ahora, la T4 parenteral, sí. la dosis hay que calcularla como el 50% de la dosis que venía recibiendo vía oral. ¿Sí? Igual ahí me consulta y yo me fijo, ¿no? Sobre el perfil y por ahí. Saber que la ampolla viene 1 mililitro nada más, que trae 200 microgramos. Es una dosis altísima. Fíjate que más o menos los bebés usan 50 al día. Y si le tengo que dar la mitad, es un montón. Entonces yo lo que recomiendo es diluirla en fisiológico para llevar 5 mililitros. Entonces ahí nos queda que 1 mililitro de esa dilución te quedan 40 microgramos. ¿Sí? Entonces si el paciente recibe 25 es 12,5. Si el paciente recibe un poco más, la mitad de lo que recibe. No pasar con otros fluidos endovenosos, y sí es importante saber que una vez abierta la ampolla se tiene que tirar a las 24 horas, no tiene estabilidad. Entonces yo lo que indico siempre es darle la segunda dosis a las 23 horas. Entonces con una ampollita tenés 2 dosis por lo menos. ¿Sí? Bueno, y sí saber que él me lo preguntaba varias veces, que no se comercializa, uno no la puede comprar. ¿Sí? El laboratorio Montpellier la dona ante cada paciente. Entonces en las grandes farmacias de los hospitales grandes hay. Y lo que está haciendo ahora, como hay una buena red de laboratorios, por ahí se da cuando se necesita. Entonces yo les doy la cama y dónde está, y viene el chico en el mismo día, generalmente les trae la... Acá podemos también tenemos, ¿sí? Sí, Así es, las últimas veces... Sí. Yo le aviso y vienen los chicos, y si no está de vacaciones hay otro encargado, eso no hay problema. Dos o tres. Yo tengo varios ahí, la que se venciera y que pase. Porque el vencimiento es medio pronto, sí, por eso es que se usa en el momento, no es que hay stock de... Nosotros tuvimos un problema que era muy poquitito la dosis y se vencía, me acuerdo que a las 23 horas la hacías tomar. Sí. Pero, ¿y se va corriendo, vos decís, cada 23 horas? No, la que vos armaste hoy, la usás hoy y a 23 horas la otra dosis. Después ya abriste otra ampolla. El horario ya no es que vas corriendo el horario. Una ampolla para que te dure dos dosis, la tenés que dar a los 23. La segunda dosis, 23 horas. Tal cual. ¿Sí? Claro. Para que una ampolla te dure 2 días. 2 días, sí. En vez de hacerlo a las 8, se lo da a la... Buenísimo. Bueno, conceptos para recordar. Es importantísimo que la edad de inicio de tratamiento sea antes de los 15 días de vida. Sí, hay una diferencia entre el público y el privado. El público llegan antes. ¿Sí? Sí. Y porque está más aceitado todo esto del programa. En cambio, el bebé que nace en una clínica, que puede ir a hacer la pesquisa en un laboratorio, no del sanatorio, en un laboratorio particular. Los bebés que recibes en el consultorio ya vienen en el mismo lugar de nacimiento, les sacan. Sí, pero en los públicos eso funciona muy bien. En algunos privados, a veces los mandan de alta al segundo día, porque la pesquisa se puede hacer entre el segundo y quinto. Ahí es cuando por ahí algunos de privados se pierden, si no le explican bien que la tarjeta es obligatoria. Yo me acuerdo con mi primo, que nació el bebé, se fue de alta y nadie le dijo. Le dieron el resumen y dijeron, sí, no había apuro. Entonces tenía 7 días el bebé y todavía no se había hecho la tarjeta. Fue normal. Claro, Si tu sobrino no puede por ser. por eso estaba mirando. El tratamiento es antes de los 15 días, pero a veces pasa lo que vos decís, que se van de alta y bueno... O por ahí hospitales chicos que por ahí no tiene una ambulancia que lleve las tarjetas. Están sacadas las muestras, pero si no las llevas a procesar es lo mismo que nada, digamos. Entonces por ahí se demoran días en eso. ¿Sí? Yo ahora no lo puse, pero había una diferencia. Yo ahora no me acuerdo si era, creo que era, por decirte, en el público 8 días y en el privado 12, pero por ahí estoy mintiendo con los números, pero había más días. No en todos los privados igual tampoco, ¿no? Pero, bueno, importante que la levotiroxina no revierte el daño instalado en el escenario central, ¿sí? Evita que no, entonces por eso es importante diagnosticarlo tempranamente, y que la muestra neonatal solo investiga lo que hablamos hoy, primario, ¿sí? El secundario, terciario no lo detecta. Bueno, ¿qué cosas quedan por resolver siempre del programa? Bueno, que sea obligatorio en todos los recién nacidos, que no haya nadie que no lo tenga. Lo ideal sería recolectar la muestra antes del alta, ¿sí? Entre las 24 horas, tiene que haber tomado un poco de teta, ¿sí? Hasta el 5º día. Domicilio real de la tarjeta, eso pasa a veces que el domicilio no
o no ponen el teléfono, ¿sí? Explicación de los padres de que para qué es la pesquisa, ¿sí? No se hace, si se van de alta muy tempranamente y no se la hicieron, ¿sí? Envío de las muestras al laboratorio de rastreo que tenga más de 2 veces por semana. Si el centro que recorta la tarjeta manda 1 vez por semana, perdés días. Tendría que ser más. Bueno, y que un recién nacido con pesquisa positiva tenga una entrevista con el pediatra y los papás para que le expliquen que es urgente venir a confirmar, ¿sí? A veces pasa que vos los llamás, a veces los llamo porque tengo el teléfono y no, mañana no puedo, pasado no puedo. Bueno, si hubiera un pediatra que sabe la importancia de esto, le dice, no, mañana. ¿Sí? Yo he medicado a pacientes sábado, aún no pudiendo realizar la pesquisa, la confirmación, pero les tomo la muestra y les explico todo y el lunes a la mañana, si me parece que tiene, por ahí no médico, pero si no espero, pero si no ya la familia sepa todo y a primera hora del lunes no pierdo días. Y que el pediatra debe apoyar las acciones del especialista y no decirle que no, que por ahí no es, que... La revaloración, hoy hablamos un poquito, que era a los 3 años, para no darle daño neurológico, para ver si tiene glándula. Bueno, acá tengo pacientes con glándula en su lugar o que no se vea en la evaluación inicial, y tiene que dar mal el perfil tiroideo, ¿sí? Entonces le bajo la dosis, la suspendo, y le hago el perfil tiroideo para asegurarme que esté desajustado, la ecografía y el centellograma. Si el resultado es normal, se interpreta como un hipotiroidismo congénito transitorio. Y ahí no es que le digo, ya, te curaste, no, le uso una control seguidito para ver si realmente no lo es. Hay una ley, sí, que legisla todo esto, pero no está reglamentada. ¿Qué porcentaje de los que ves son transitorios? Ahora lo digo, mira. Etiología. Del primario hay alteraciones del desarrollo embrionario, que es la mayoría, 85%. De esto puede ser agenesia, que es que no tiene tiroides, ahí va a ser para toda la vida. Digenesia ectópica también va a ser para toda la vida, por más que vos tengas una tiroides sublingual o media tiroides, no te va a funcionar, ¿sí? Digenesia eutópica, que esté en su lugar, pero que sea media tiroides o hipoplásica o más chiquitita, ¿sí? O una dishormonogénesis, que es un 15 o 20%, que son los pacientes que tienen glandulita en su lugar, pero no funciona bien. De este porcentaje, un 5% más o menos puede ser transitorio, ¿sí? Bueno, un permanente secundario terciario, que ya hablamos que no detecta la pesquisa. Bueno, y hay causas transitorias por exceso de yodo, anticuerpos maternos, drogas ditiroideas maternas, mamás que tienen hipertiroidismo, ¿sí? Haber recibido dopamina, bueno, todos cuadros de gravedad que, bueno, a veces no es un hipotiroidismo y uno lo va siguiendo y no lo medicamos y no era. Este es un trabajo que presentamos en Chile en el 2015, donde se valoraron 2.889.819 recién nacidos, de los cuales 1.331 se confirmaron, con una relación varón-mujer de 2:1, más en mujeres, ¿sí? Entonces acá es cuando empiezan a cambiar las incidencias que hablábamos hoy, que tenemos nosotros en el servicio una incidencia de 1 cada 2.171 recién nacidos, ¿sí? De estos pacientes, fíjense, el 50% era glándula en su lugar, 54% ectópica, 2% en su lugar, el 20% que tenían, este cuadro yo no me lo acuerdo, el 20% que tenían glándula en su lugar, acá clasificamos si fue permanente, fíjate que me preguntabas vos, un 15% permanente y un 5% transitorio, ¿sí? De este cachito, que son los que tienen glándula en su lugar, y un 24% tiriosis. Así que la ectopía, que es el 54%, y la tiriosis, que son 50 más 70, esos son todos permanentes. O sea, los que tienen chance de tener salido son los que tienen glándula en su lugar, y de esos solo un 5%. Bueno, el hipotiroidismo congénito central, que ya hablamos un poquito, pero fíjense que la prevalencia es 1 cada 30.000 a 50.000 recién nacidos. Por eso se discute si tendría que estar en la pesquisa o no. Y en realidad no está porque no es frecuente, ¿sí? Hay algunos países de Europa que ponen la T4 libre como en la pesquisa. Porque ¿qué tiene el hipotiroidismo central? Puede tener niveles de TSH normal, altos o bajos. Lo que te importa acá es cómo están las hormonas tiroideas, ¿sí? Y generalmente son nenes que tienen signos tempranos de hipotiroidismo severo, ¿sí? No se detectan por la pesquisa, salvo que tenga TSH alta, ¿no? Porque el central puede tener la TSH, depende cómo sea, no es que
No es que siempre está normal, puede estar normal, ligeramente alta o baja. ¿Sí? Y si está alta, ¿por qué va a haber hipotiroidismo clínico? No, ahí depende de la libre. No, ahí está, la TSH es una cosa, Por eso, entonces que la TSH puede estar normal o alta. Sí. Sí. ¿Y por qué es hipotiroidismo si tiene una TSH que estimula bien la glándula? Porque ahí tenés que medir la T4. Si la T4 libre está menos de 1, es bajita, tiene un hipotiroidismo. Es que no está andando bien en la regulación, el eje. ¿Sí? Entonces no es que hay una TSH, no es que yo puedo decir que el hipotiroidismo central es con TSH normal o baja o alta. Es variable. A vos lo que te importa acá es la libre, ¿sí? O la T4. O puede haber un déficit del receptor también. Bueno, de esto, importante lo que recordábamos hoy. Si hay clínica, si hay clínica, hipotiroidismo, no quedarse con que tiene pesquisa normal. Si hay clínica, no crece bien, pedirla, un perfil tiroideo. Bueno, vamos a hablar un poquito del adquirido. ¿Sí? El hipotiroidismo adquirido puede ser autoinmune, que es la tiroiditis Hashimoto, o la tiroiditis linfocitaria crónica, ¿sí? Que puede tener bocio o no, que ahí es cuando pedimos los anticuerpos. Yo pido antiperoxidasa y antitiroglobulina. De los dos, el más específico es la antiperoxidasa. ¿Sí? Deficiencia de yodo, que por suerte acá no hay, pero por ahí en otras regiones, en Misiones, hay pruebas de déficit de yodo. O inducidas por drogas, el litio, de los que más podemos ver acá, los pacientes que van a psicopato que usan litio, y ahora en oncología, que se usa mucho inhibidor de tirosina quinasa, también vemos hipotiroidismo secundario al tratamiento de base de la enfermedad, ¿sí? O la amiodarona, que ahí por ahí es transitorio, ¿sí? Hay nenes en cardiovascular que tenemos que medicarlos, porque tienen TSH muy altas y T4 libres bien bajitas, y están recibiendo amiodarona, y por ello no puedo esperar que suspenda, porque le produzca un daño neurológico. Bueno, es un nene que por ahí es para revalorar si es realmente un hipotiroidismo o fue todo por la amiodarona. Bueno, y quirúrgico, obviamente. A veces. No puedo saber, yo creo que puede ser por la amiodarona, pero bueno. No, pero cuando es la amiodarona, la suspendés sí, sí, transitorio. Sí. O posquirúrgica, ¿no? Si me saca la tiroides, obviamente. Le pones Lego. Depende del perfil, sí. Si está realmente hipotiroideo, sí. Hay muchos protocolos de drogas vasoactivas cardiovasculares, está la T4. Sí. Recibimos un montón de cardiovasculares, un montón de interconsultas. Por ahí tiene una TSH un poco alta y la libre un poco, y normal. Por ahí lo espero un poquito, si la libre está normal me da tiempo, pero les hago perfiles, depende de la edad, cada 3-4 días, porque no lo quiero medicar ni demás, pero ni tampoco de menos. Bueno, síntomas de hipotiroidismo, bocio, obviamente eso es bien franco, fatiga, yo siempre digo, es como andar en menos, ¿sí? Fatiga, cansancio, depresión, piel seca, gruesa, palidez, puedo tener ictericia si es severo, pelos y uñas quebradizas, constipación, retardo de crecimiento, retraso en la pubertad, o que no, o tener una menorrea primaria, o que detenga, o que sea una menorrea secundaria, retraso de la edad ósea, ¿sí? Retraso de la dentición, en las pautas psicomotoras, bradipsiquia, una fascia botagada, bueno, ya sería un hipotiroidismo severo, ¿no? Anorexia, intolerancia al frío, trastornos menstruales, mixedema, que es edema de manos y pies, hipotonía, calambres, bradicardia, hipotensión y derrame pericárdico, ¿sí? Esto pasa, el derrame pericárdico, cuando tenemos pacientes que abandonan el tratamiento y vienen con una TSH mayor de 100, yo les tengo que hacer una ecografía para ver si no tiene derrame pericárdico, porque al reintroducir la Levo pueden hacer una insuficiencia suprarrenal. Entonces yo lo que hago, si tienen derrame pericárdico, les agrego una semana de corticoides, ¿sí? Para prevenir. Bueno, laboratorios que pedimos. Bueno, en el hipotiroidismo está la TSH elevada, la T4 libre y T3 puede estar normales a baja, pues variable, y los anticuerpos, bueno, si es una tiroiditis, positivos. Y siempre pedimos la placa de mano y muñeca izquierda porque nos habla un poquito de cuánto tiempo de evolución lleva. Un chico de 10 años que viene con un laboratorio, si la edad está atrasada y la otra está muy mal, digo, bueno, puede ser de larga data. ¿Sí? Bueno, y obviamente la ecografía tiroidea. Vamos a ver que muchos chicos con obesidad o sobrepeso tienen TSH un poquito alta y la T4 y la T4 libre son normales. Entonces yo ahí le pido los anticuerpos. Si los anticuerpos son negativos y la T4 libre es muy normal, uno puede decir, bueno, depende de la edad, ¿no? Baje de peso y repetimos. Y si la TSH está muy alta, no hay duda, pero en estas que vienen 6, 7,
6, 7, por ahí a veces no es que es para medicar, por ahí es por la obesidad. Bueno, el hipertiroidismo es mucho más raro, pero mucho más grave. ¿Sí? Tenemos la enfermedad de Graves, bueno, el hipertiroidismo neonatal y la tiroiditis. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente que sospecho hipertiroidismo, si puedo, tengo que pedir los anticuerpos, a ver si es una tiroiditis Hashimoto o no, y que esté con la fase hipertiroidea, o un Graves. Y para eso se piden unos laboratorios que se llaman TRAB, ¿sí? Que son los anticuerpos estimulantes. Que ahora, por suerte, en el hospital los podemos hacer, pero antes no los hacíamos. Cambia el diagnóstico, ¿no? Saber si es por tiroiditis o por un Graves. Síntomas, bueno, del hiper es notorio, es raro encontrar un hipertiroidismo de casualidad, por una rutina, porque los síntomas son feos. Pérdida de peso, sudoración, intolerancia al calor, agitación, cansancio rápido y capacidad reducida al ejercicio, mala concentración, taquicardia es el síntoma que más notan los adolescentes, compromiso cardíaco, bocio, talla alta y crecimiento rápido, porque adelanta la edad ósea al revés del hipotiroidismo, pubertad precoz, temprano rápida y la edad ósea, ahí puse mal la B, que larga, avanzada. ¿Pero deja con talla baja si no se trata adecuadamente? ¿El hiper? Sí, No suele pasar. No suele pasar. Porque es tan rápido que no es que puedes estar años con hiper. Es rápido el diagnóstico. Entonces te adelanta. Por ahí hay nenas que yo las veo con 8 años y tienen la edad ósea de 11. Y por ahí algunas he tratado por pubertad, pero si no, es poquito el tiempo que te da. Porque te sentís, no llega a estar años como el hipo. El hipo puede estar 3 años sin diagnosticar. Y otra cosa importante es un temblor fino. Yo lo que les hago en el consultorio es poner las manos así, y les pongo una hoja de papel, y vos ves cómo tiembla. Es bien característico el temblor de las manos. Es como estar, yo siempre le digo a las familias, como estar acelerado. ¿Sí? Como vivir a 1000 revoluciones. Bueno, ¿por qué se produce el hipertiroidismo autoinmune? Bueno, hay factores inmunológicos, hay factores genéticos y factores ambientales. Hacen que todo esto hace que el crecimiento de la glándula aumente y que podamos liberar más, sintetizar más y liberar más hormonas tiroideas. Esto los cuento porque lo realicé ayer. Vamos a presentar un trabajo sobre pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Que se le pide siempre. Y me llamó la atención que tenemos 4 casos de hipertiroidismo asociado a la diabetes en los últimos 5 años. Y yo estudié 10. Desde el 2010 al 2022, o 12 años. Y los 4 casos que hay, que es gravísimo tener 2 enfermedades, y 2 nenes fueron simultáneos, el debut de cetocidosis con el hipertiroidismo. Otra nena, no, tuvo primero el hiper y después hizo la diabetes, y el último nene, primero la diabetes y después el hiper. Pero eso me llamó la atención, que en un servicio tan grande como el nuestro, con tantos pacientes con diabetes tipo 1, los 4 casos nada más que tenemos de historia de hiper en diabetes tipo 1 fueron en los últimos 5 años. ¿Eso es lo que llamaba calajo glandular o es una asociación? No, los tienen que tener más cosas, pero podrían tener, pero estos nenes no tienen, pero sí ahí están los menos. Bueno, la enfermedad de Graves es 1 cada 10.000 adolescentes, ¿sí? No se dan en chiquitos, se dan adolescentes, ¿sí? Ahí es cuando yo les decía que se pedía el TRAB, ¿sí? Que por eso ahora en el hospital lo podemos hacer. Es más frecuente en mujeres, 7-1. Hay formas familiares un 20%. La nenita, ¿te acordás, Clau, que se operó acá? Sí. Vale, operamos en el niño. Tenía antecedentes familiares. Y ella era chiquita, no era grande, pero la mamá y el abuelo tenían Graves. Clínica, bueno, son parecidas a la del hipertiroidismo. Es raro en el Graves que tengamos oftalmopatía severa, ¿sí? Bueno, la clínica es la misma, palpitaciones, temblores, descenso de peso es re llamativo también en los pacientes, ¿sí? ¿Y cómo está el laboratorio? Bueno, la TSH te da 0,0001. La T4 libre y la T3 o la T4 están altas, ¿sí? Es re variable el valor, pero arriba de una T4, arriba de 2, una T4 libre arriba de 2, es francamente hipertiroidismo, y los TRAB dan positivos. Si los TRAB son negativos, no es un Graves. Puede ser una tiroiditis de Hashimoto. Esto me parece importante ponerlo para saber cuántas enfermedades que manejamos cotidianamente tienen que tener perfil tiroideo con anticuerpos actualizados, la diabetes tipo 1 a la cabeza, tiroiditis Hashimoto, síndrome de Turner, el síndrome de Down, el síndrome de George, la enfermedad celíaca, vitiligo, artritis reumatoidea y enfermedad de Addison. Entonces, todos estos pacientes tienen que tener
un perfil tiroideo con anticuerpos anual. A mí me mandan un montón de gastro por las mucositis autoinmunes, o dermatólogos por vitiligo. Bueno, si yo tengo síntomas de hipertiroidismo, pido la TSH, la T4 libre y la T3. Y pido el TRAB y pido los anticuerpos. Y la ecografía. ¿Sí? El tratamiento, pues, son con drogas antitiroideas como el metimazol, que antes se discutía si se podía tratar a un paciente muchos años, se vio que no hay riesgo de tratarlo muchos años si va bien. El problema es si tenés efectos graves, como hemos tenido acá, que si vos tenés bueno, lo pongo más adelante, pero los efectos graves tenés que suspenderlo. ¿Sí? Entonces tenés que hacer un tratamiento definitivo que es la cirugía o yodo. ¿Cómo? El efecto es el anfeno medular, ¿no? Ese sí, ese es el grave, ¿sí? Entonces con la medicación puede ser que remita o que pase el hipotiroidismo, que es lo que uno espera, o estar años así, y si vemos que no es una familia continente, que el bocio es muy grande, que tiene efectos adversos que contraindican, bueno, ahí las únicas dos opciones son la cirugía o el yodo. ¿Sí? Claro. Que el yodo no se puede usar en chiquititos. O sea, una cirugía. Entonces, por una niña que tuvimos acá, tenía 5 añitos, fue cirugía. Pero es difícil por una niña hipertiroidea que suspende solo de entrar al quirófano, porque está taquicárdica. Bueno, entonces ahí usamos momentáneamente el Lugol, que el Lugol sirve para bajar el hiper, pero un tepito, 3 días, 4 días, más no podés dejarla con Lugol un mes. Entonces ahí se 10 años, pero un 31 de diciembre, me acuerdo. ¿Y la beta-bloqueada, la cirugía? Sí. Bueno, el manejo del hiper. Las drogas antitiroideas que usamos nosotros es el metimazol. La dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo día, que puede ser fraccionada cada 8 o 12 horas. Lo que hace es bloquear la organificación del yodo. Y dentro de los efectos adversos, bueno, más frecuente es la erupción, las artralgias y las artritis. Esto es importante que si tiene un paciente que les pasa esto, no es indicación de suspenderlo. Y ahí hay que ver al alergista o al reumatólogo para que trate la inflamación, pero no se suspende. La granulocitosis o leucopenia se da en un 6% de los casos, pero cuando pasa hay que suspender, es indicación de suspender. ¿Sí? Entonces siempre hay que pedir en este paciente un hemograma con hepatograma para ver que no afecte el hígado y que no dé la leucopenia. Entonces todo paciente con danantisol, yo digo, si tiene una angina con fiebre y por ahí tiene que ir a una guardia y el pediatra tiene que saber, si está usando metimazol podría hacer un hemograma. Salvo que esté re bien por ahí, pero bueno, la conducta sería, y más si está recién empezando, pedir un hemograma. Y si tiene neutropenia, dijimos, se suspende. El piopiltiuracilo es otra opción terapéutica que no la usamos, que bloquea la conversión de T4 a T3. No se usa de primera línea porque tiene riesgo de falla hepatocelular. ¿Sí? Entonces se usa el metimazol. Y los beta bloqueantes, el propanolol, en 3 dosis o 2 dosis, generalmente los de adultos, el endocrinólogo adulto pone el metimazol y beta bloqueante. Al debut del hipertiroidismo. Nosotros los mandamos al cardiólogo y el cardiólogo elija mejor la dosis y lo siga. Es momentáneo hasta que el metimazol haga efecto. Una vez pasan 1 o 2 semanas ya se lo sacan. ¿Sí? Y no todos los pacientes se beta bloquean. ¿Sí? Por ahí empiezan con taquicardia leve, por ahí se los deja así, vos sabés que en unos días ya va a estar, porque lo que le falta es el danantisol. Bueno, ahí terminé con hiper. Otra de las nenas que hubo con efecto adverso grave en el hospital, la danantisol, que también estuvo en terapia de allá, era una hipertiroidea que empezó con leucopenia, se suspendió, pasó terapia, hizo una crisis tirotoxicótica severa, afasia, clínica neurológica, y ella se le hizo yodo. Porque era una negra, tenía 12 años. Sí. Son las dos opciones, o el yodo o la cirugía. El síndrome de T3 baja, bueno, mucho de esto no lo voy a decir porque le busqué un montón de artículos y no hay mucho, ¿sí? Pero es Que bien es, terapia. es lo que ustedes más me consultan, el eutiroideo enfermo, por eso lo puse. Las pruebas de función tiroidea son difíciles de interpretar durante las enfermedades graves y agudas, y más aún había mucho más de neonatos más que de chicos, en prematuros enfermos, y pueden tener el trastorno metabólico que tienen, los estados hipocalóricos, bueno, los esteroides que reciben, bueno, el resto de las medicaciones. Entonces, característicamente los cambios son la reducción de la T3 libre, con aumento de la T3 reversa y subsecuente la caída de la T4 libre. Es un mecanismo de defensa ante el cuadro de gravedad. ¿Sí? Los niveles de TSH pueden estar normales o bajos, ¿sí? No están altos. Y no hay evidencia que apoye que medicarlos con levotiroxina sea lo correcto. Sí se sabe que tiene una morbilidad aumentada, ¿sí? En pacientes que se medicaron. Pero lo que yo siempre les digo, bueno, esperemos, hagamos otra, hagamos en una semana. ¿Sí? Alguna vez en un paciente que tiene la libre muy bajita y yo los medico, ¿no? Porque me parece que... No los estamos medicando.
Y esto es más raro todavía, ¿sí? Resistencia a hormonas tiroideas es algo raro que sea uno cada 40.000 recién nacidos. Justo antes de venir vi un nene con esto, ¿sí? Son 85% de mutaciones en el gen receptor de tiroideo. El efecto clínico es una pérdida de sensibilidad de las hormonas tiroideas. Pueden estar clínicamente eutiroideos o con síntomas de hipo o de hiper o un pequeño bocio o no. Entonces el laboratorio te da una TSH normal, un poquito alta, con la T4 libre altísima, o también puede tener la T3 alta, y no se pueden tratar en realidad, porque depende el tejido, es lo que, por ahí el cerebro te funciona hipo, el corazón hiper, Entonces, entonces es hipotiroidismo periférico. es como que tienen de todo, tienen hipo, hiper en todo el organismo. Y en ¿sí? ese caso, ¿qué haces? En realidad, Operás. no porque no le va a cambiar operarlo. Generalmente es familiar, yo le pido al laboratorio a los papás, intento hacer la biología molecular en capital, y lo que más estamos atentos son los síntomas de taquicardia. ¿Sí? Entonces, por ahí el cardiólogo lo tiene que beta bloquear si está muy taquicárdico. El que vio hoy tenía 5 añitos y lo habían mandado porque no aumentaba bien de peso. Entonces tenía una TSH de 2, una T4 de 16 y una libre de 2 y pico. Lo vamos repitiendo y siempre son parecidos. ¿Sí? Crece bien, la edad ósea está atrasada, no está adelantada. ¿Sí? Ahí uno ve como algunos les puede costar más No el todos los colegio. tejidos son resistentes de igual manera. No, algunos no, sí, entonces es muy difícil el tratamiento. ¿Sí? En algunos casos, por ahí, los he medicado con dosis bien bajitas, porque tienen clínica para ir cardíaca, pero si no, la mayoría son pacientes que vuelven a hacer laboratorio de los papás y tienen lo mismo, y vivieron toda la vida bien, y tienen un desarrollo, y bueno, y trabajan y todo, y bien, ¿sí? Pero no... Lo puse porque es algo raro que pueden llegar a ver, pero es raro. ¿Sí? Y lo último, cáncer de tiroides, ¿sí? Raro, ¿no? Es raro, ¿Vos es viste? una enfermedad, sí, yo tengo. Enfermedad maligna rara en pediatría, ¿sí? Las causas, bueno, puede ser una irradiación ambiental, eso se vio con Chernobyl, o una segunda neoplasia, luego radioterapia, ¿sí? Ahora que hay más aumento de la sobrevida por cáncer, se pueden llegar a ver más pacientes con cáncer tiroideo por la radioterapia que curó la enfermedad primaria. Genética, lo que hablamos hoy vos, del MEN2A o 2B, o el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides es raro, ¿sí? Hay antecedentes familiares, y cuando vos detectás una biología molecular, hay que sacar la glándula preventivamente. ¿Sí? O esporádica, por un nódulo. ¿Sí? Entonces me voy a hablar un poquito de nódulos. Los nódulos, la prevalencia en pediatría es de 0,05 a 1,8%. De estos, un cuarto pueden ser malignos. Son más agresivos que en la adultez. El nódulo tiroideo es más agresivo. El cáncer también es más agresivo que en el adulto. El diagnóstico temprano, bueno, es importante porque el cáncer es más agresivo. Y los estudios, bueno, obviamente el perfil tiroideo, la ecografía, pero el que me dice si el nodulito es benigno es la punción con aguja fina, ¿sí? Que tiene un 90% de precisión. Yo acá no lo puse, pero Bethesda es una clasificación que te dice 1, es indeterminado, no sirvió la muestra, 2 es benigno, 3 tiene algo de malignidad, ya 4 y 5 y 6 son sospechosos de malignidad. Eso lo informa el patólogo. ¿Sí? Entonces, esto me pareció como para resumir, ¿no? Si yo tengo un nódulo tiroideo, bueno, puede ser que sea algo maligno, el carcinoma papilar es el 80% de los casos, un folicular un 10, un 15, y anaplásico 3 a 5, mucho menos frecuente. El carcinoma medular de tiroides existe, que son los familiares, y que acá hay que sacar la glándula a los familiares si tienen la mutación. Otro puede ser un linfoma, otra enfermedad, ¿no? Benignos de origen de tiroides, bueno, un quiste coloide, eso sí lo van a ver por ahí muchas veces informadas de ecografías, que no es nada maligno, ¿sí? Adenomas benignos, un bocio multinodular, un nene con una tiroiditis Hashimoto o un hipotiroidismo puede tener un bocio multinodular, entonces hay que hacer ecografía cada 6 meses. La tiroiditis en sí, da una glándula aumentada de tamaño, heterogénea. Bueno, una hemiagenesia de tiroides a veces se ve como más nodular, porque no te falta un nódulo, entonces el otro. O un absceso, que es raro, yo nunca vi un absceso tiroideo. Y de origen no tiroideo, bueno, quistes branquiales, el quiste del conducto tiroidoso que hablábamos hoy, que compartían la embriología, un nódulo linfático, un hemangioma, un neurofibroma, un teratoma, bueno, cualquier otra cosa que esté ahí en el mismo lugar de la tiroides, pero que no sea la tiroides en sí. Cuando yo hago una ecografía, hay características que me hablan de si un nodulito es benigno o maligno. ¿Sí? Que tenga algo bien delimitado y finito, me habla de benignidad. En cambio, si es un borde irregular, mal definido y sin un alito, más sospechoso. Si es homogéneo, más de benigno. Pero si es heterogéneo, más de maligno. Si tiene calcificaciones periféricas groseras, habla de benignidad. Pero si son centrales, no.
Si está hipervascularizado en la periferia, habla de benigno, pero si tiene vascularización central o dentro del nodulito, habla de maligno. Si es quístico, es bien de benigno. Y si es sólido o mixto, más de maligno. Y el tamaño es discutido. Siempre se dice que un nodulito menos de 1 centímetro habla más de benigno y más de 1 centímetro de maligno. Pero hay cánceres chiquititos. Entonces, si vos tenés un nódulo de 0,8, pero es sólido, tiene vascularización central, tiene calcificaciones adentro, hay que pulsarlo. ¿Sí? Entonces, por eso lo puse como discutido. Sí, ¿Sí? ¿y Como los para dos que son no los únicos que quede- están en línea media o ellos también pueden estar en la línea media? Esto es la tiroides, no. Es raro que esté en el istmo. La tiroides en 2 lóbulos, nunca vi nódulos en el... Sí he visto istmos prominentes, pero nódulos no. ¿Qué pasa si tengo un nódulo tiroideo sospechoso por ecografía? Bueno, le hago laboratorio. Si la TSH está en 0, o sea, como si fuera un hiper, ahí tendríamos que hacer la gammagrafía. ¿Sí? Si me da que es hipercaptante, se opera. Le sacas el nódulito y entonces se cura. ¿Sí? Y no hay que medicarlo, no es un hipertiroidismo, es un nódulo funcionante. Si la gammagrafía da hipocaptante, ya entra en el algoritmo de como cualquier otro nódulo y se hace la PAF. Si la PAF me da benigno o queda Bethesda 2, lo voy controlando cada 1 o 2 años. Si crece o sospecho, se repunza. Si es Bethesda 1, lo que decía hoy, hay que repetirla, porque Bethesda 1 es como que no sirvió la muestra, ¿sí? Entonces hay que repetir a los 3 o 6 meses. La eco y veo si repunzo o ya lo opero. Si es maligno, obviamente ya da un Bethesda 5 o 6, se opera, no se duda. Y si es indeterminado, que es el 3 y el 4, bueno, quizás hay que operar, ¿sí? En pediatría se recomienda operarlo porque dijimos que era más agresiva la enfermedad. Y los adultos por ahí esperan un poquito más. Bueno, Bien, ahí está. excelente. Es interesante. Ay, no sé si fui muy rápido. No, Excelente, excelente y además pasaste por todo. Sí, No te quedó nada. súper. ¿Puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Cómo es el manejo en pacientes pediátricos con un hipotiroidismo adquirido que sea subclínico, Sí. que tienen la TSH un poquito ahí elevada, T4 baja, pero no tiene No, clínica? si la T4 es baja, no es subclínico. El subclínico es la TSH un poquito elevada con T4 libre normal. Bien, Si tiene la T4 libre baja, se llama un hipotiroidismo, ahí lo medico. Si tiene la T4 libre normal y la TSH de 6 o 7, bueno, primero me fijo la edad, me fijo la ecografía y me fijo los anticuerpos. Los anticuerpos son positivos, lo trato, porque es una tiroiditis. claro. Si tiene la TSH de 6 y el síndrome de Down, lo repito, y la libre está normal, porque sabemos que el síndrome de Down puede tener patología tiroidea más frecuente que el no Down. Pero también tiene algo que se llama hipertirotrofinemia, característica del síndrome. Entonces son nenes que por ahí andan toda la vida bien con TSH un poquito más alta, de 6, 7, y no siempre hay que medicarlo. Están estables y funcionan bien así, la libre está así, no es patología. Esto si lo ve uno de adultos, lo medica. Pero uno que hace pediatría se da cuenta que en realidad no son nenes que habría que medicar. Por Entonces, eso, en adultos es distinto, Sí. que sabían pediátricos cómo se maneja. en adultos, por ahí la TSH de 5 la medican. Claro, Nosotros no. ¿Sí? bien. Esperamos que esté más alto, por lo menos tener 2 o 3 controles. ¿Sí? No con uno solo. Porque pasa un montón que los repetís da normal. Y si tienen sobrepeso, que hay un montón de obesidad, porque generalmente ¿a quién le pide el pediatra perfil tiroideo? Al obeso, para ver si no es por eso. Entonces hay un montón de nenes con obesidad, tienen 16, vuelve a repetir, y si baja de peso, lo repetimos, si son grandes, yo lo repito por ahí en 4 meses. Y es bebé, otra cosa, ahí yo estoy más cauta, ¿no? Pero si es un nene grande, lo pido en 4 meses y por ahí bajó 2 o 3 kilos y normaliza. Así que no es obeso porque es hipotiroideo, No. sino que es Yo ahí hipotiroideo porque es obeso. Yo ahí les Esa- explico que... Está invertido el... Ahí yo les explico que para vos tener obesidad por el hipotiroidismo, la T4 libre tiene que ser baja. Sí. Si va a tener normal, no podés ser por eso. ¿Sí? Entonces, si vos pesás 100 kilos y tienes TSH de 7, pero la libre te da 1,5, re normal, no le podemos echar la culpa a esa TSH pobre a que por aumento de peso por eso. ¿Sí? Entonces la repito, que baje de peso, que camine, depende si tienes anticuerpos positivos otra cosa, tiene voces otra cosa, ¿no? Pero hablando de lo que me decías vos, TSH un poco alta con la libre normal. Claro, ahí no les hace falta. Yo no los medico de entrada, espero seguirlo, ¿sí? Pues los digo una vez por año. Pero, y me pasan las dos cosas, unos normalizan, otros no. Bueno, el que no normaliza lo medico, pero no hay apuro. Si la libre es normal, vos no tenés ningún apuro en un chico grande. En los bebés es más difícil. Bueno, Pero ayer vi una pacientita acá, en el consultorio por talla baja, re baja, y yo les dije, bueno, le hagamos toda la opción de re lejos, Roque Pérez, creo, hagan el perfil tiroideo, hagan el laboratorio completo y mostrárselo a la pediatra, porque si una niña está en adopción, entonces digo, si está todo normal, la veo en 4 meses a ver cómo crece.
Y vino ayer a ver cómo crece. Creció bien, por suerte, pero tiene TSH 9.9. Ah, no. Y ayer el pediatra le dijo que era normal. Vi 2 pediatras. Ahí se escapó, creo que no lo miraron, porque vos mirás el rango. A mí me pasa al revés, que me mandan un montón de pediatras TSH de 4, 4.5, porque el corte ponen 3.4. Sí, como sí, que sí, sí, me pasa que yo lo mando. está bien, pero no se te puede escapar. Si el corte dice 5 y el paciente tiene 9.9 No, como esta sí. nena, no le puedes decir que está normal. Y mi Primero pregunta, chiquita, talla baja, o sea, y un hipotiroidismo medicado, ¿cada cuánto si anda bien el chico? ¿Cada depende. cuántos? El congénito, Sí. si anda, si el primer control era los 30 días, 20 Sí. días. Si anda bien, si el perfil está como yo quiero, mantener más o menos la TSH cerquita de 2 y la libre en rango normal, Sí. hasta los 2 años cada 3 meses. Ajá. El congénito, de los 2 años a los 3, cada 4, y ya de más de 3, cada 6 meses. Un chico grande, un hipotiroidismo adquirido, si una vez que tengo el laboratorio que yo quiero, es cada 6 meses. Si yo le ajusto a la dosis, depende. Si está muy desajustado, al mes. Si yo tengo una TSH 40 y le subo la dosis, al mes le hago el perfil. Pero si tiene una TSH de 4, 5, y yo quiero que esté cerca, por ahí le aumento y le digo en 3 meses. Eso lo voy manejando según la edad. Pero cuando es normal, en chicos grandes, es cada 6. No es tan frecuente. ¿Por qué me decís? No, por mi hijo, entonces, no sé, toma 125, pero Y son 2 veces por año. no, o sea, el año pasado, si me acuerdo que se haya hecho. Bueno, No, pues, es grande ya, no, me está Pero ando hace- bien. hace Se toma silencio. su Sí, pastilla, sí, los pero adultos pasa yo eso. ando bien, me dice, no tengo por qué hacerme un control. Bueno, tiene 26 ya, ¿viste? No. Bueno, pedirle a TSH. Sí, sí, se lo tengo que pedir. Bueno, y en el caso de mi hijo, a mí me pasó, tuvo una depresión grande. Depresión en el adolescente, la depresión de la pulmonar. Era un hipotiroidismo. ¿Y vos con tu nodulito era? Y en mi nódulo que es benigno. Ah, pero la función tiroidea es normal. Ecográficamente parecía maligno, porque Sí, yo me acuerdo que yo la vi a la eco y te claro, mandé con Mónica del Valle. la fui, me hizo la punción y dio negativo. Así que yo supuestamente en un año pusiste ahí, más o menos me dijo que en un año. Pero bueno, nada. Sí, está bien. Me voy a hacer a Federico. Hacer y me mandas ahorita. Sí. Dios mío. Bueno, excelente, Andrea. Un millón de Excelente, gracias. Bueno, excelente. gracias. Gracias, fue muy buena clase, como siempre. Porque tenés que cerrarlo. No pasa nada, igual se saca. Sí, yo lo veo. Bueno, Bueno, gracias, chicos, Andrea. no, de nada. Gracias. Espero no verlos más.